Sky. Y hoy nos colocaremos en la sombra de los grandes y poderosos gigantes del cielo. Al pensar en los gigantes, lo primero que nos viene a la mente es, por supuesto, la reina, el Boeing 747, el Jumbo Jet, una enorme ballena alada que ha conquistado los corazones de los aviadores y las flotas de las aerolíneas. Más de 1500 de estos gigantes dominaron los cielos durante décadas. Sin embargo, la historia de este dominio está llegando a su fin. La demanda de estos aviones está cayendo, la producción está disminuyendo y es probable que caiga a cero más o menos ahora mismo. Mientras tanto, al otro lado del océano hay otro gigante. El Airbus A380 es una ballena alada incluso más grande. Uno de los aviones más grandes de la historia, una máquina inigualable. Con este as bajo la manga, Airbus capturó el mercado, entregó más de 200 unidades y en 2019 anunció que acabaría la producción de estos aviones a principios de la década de 2020. Pero, un momento, Boeing está terminando el 747. Ok, el avión es de los años 60 y no puede volar por siempre. Pero ¿por qué retirar el A380, que tiene una edad de apenas 10 años? Y si la edad no es la razón para despedirlo, entonces, ¿a qué se debe esta decisión? Averigüémoslo. En primer lugar, haremos un viaje al gran y salvaje pasado. Bueno, estamos en los años 60. La industria de la aviación está viviendo una verdadera revolución. Vamos a indagar en un par de matices de esta revolución. ETOPS. Empecemos con la tecnología. Llegó la era de los motores revolucionarios. Eran muchos más potentes y eficientes que los antiguos motores de pistones y podían propulsar a los aviones a velocidades sin precedentes. El problema de los nuevos motores era su falta de fiabilidad. La tecnología aún era bastante nueva y fallaba constantemente. La abreviatura ETOPS, Estándares de Rendimiento Operativo Bimotor de Alcance Extendido, en español, se había vuelto muy relevante. Se trata de un conjunto de normas de seguridad que exigen que las rutas de los aviones bimotores estén siempre cerca de aeródromos accesibles, a una hora de vuelo como máximo. La probabilidad de un fallo era bastante alta y se creía que bastaría con un segundo motor operativo para llegar a un aeródromo alternativo y aterrizar allí. La seguridad es lo primero. Pero debido a esta regla, estos aviones se vieron obligados a volar por rutas muy sinuosas y los océanos estaban completamente cerrados para ellos. Técnicamente, en aquel entonces, esto no era un problema. De todos modos, los aviones bimotores ni aspiraban a las rutas de largo alcance. El empuje de los motores y las reservas de combustible aún eran insuficientes para volar tan lejos. Vamos, si quieres volar más lejos, usa más motores, que sean 3 o mejor aún, 4. Esta es una de las razones por las que el tema de 4 motores era la norma para los aviones de largo alcance. Centros de conexión o hubs en inglés. Ahora, echemos un vistazo a la industria del transporte. Con la llegada de la era de los reactores, los aviadores se encontraron en una situación complicada. Por un lado, les dieron unos aviones grandes y rápidos. Por otro lado, estos aviones eran muy exigentes. Muchos aeródromos simplemente no podían recibirlos. ¿Y por qué no modernizarlos?, se preguntarán algunos de ustedes. Pues hay cientos de aeropuertos y reconstruirlos es increíblemente difícil y costoso. Las aerolíneas encontraron una solución. En lugar de volar directamente entre todos los aeropuertos, los vuelos comenzaron a realizarse a través de centros de conexión, a donde vuelan pequeños aviones de toda la región. Los pasajeros llegan allí, se transfieren a grandes aviones y vuelan a su destino o a otro hub, y luego a donde tengan que ir. Este sistema de conexiones radiales no siempre es conveniente para los viajeros, pero permite reducir el número de rutas y ya no hace falta reconstruir todos los aeropuertos, solo los principales. Parecía que los centros de conexión eran una gran solución, y esta ganó popularidad en todo el mundo, pero también tenía un problema. Al ser nodos de transporte, eran los cuellos de botella en las redes de rutas. Al principio, esto no era algo crítico, pero con un aumento del tráfico, creaba unas terribles congestiones, y no tanto en las terminales, sino más bien en los aeródromos y pistas de aterrizaje.
Eran físicamente demasiados aviones y había que reducir su número de alguna manera, manteniendo al mismo tiempo un alto tráfico de pasajeros. ¿Cuáles son las opciones? Hacer que los aviones vuelen más rápido para que puedan realizar más vuelos, o hacerlos más grandes para que puedan realizar menos vuelos pero llevar más gente en cada uno de ellos. La primera idea se plasmó con el transporte supersónico. El Concorde, el Tu-144 y el Boeing 2707 eran considerados súper prometedores. Sin embargo, la dura realidad cambió esta opinión. Estos aviones tenían grandes defectos que no podían ser resueltos. El Concorde no se hizo popular, el Tu-144 voló solo un poco y el Boeing 2707 nunca fue construido. Puesto que el primer camino es un callejón sin salida, tenemos que tomar el segundo. Los viajeros aéreos estaban a punto de conocer el fuselaje ancho. Boeing 747. En 1969, el cielo vio el avión de pasajeros que estaba destinado a ocupar el trono de la industria, la reina de los cielos, el Boeing 747. Un gigante de 2 cubiertas que hacía que otros aviones parecieran sardinas a su lado. El Boeing 747 fue una gran solución al problema de la congestión. El avión, capaz de transportar cómodamente a entre 300 y 400 pasajeros, sustituía a varios aviones convencionales a la vez y así descargaba los aeropuertos. Además, su alcance de más de 8.500 kilómetros y 4 potentes motores eliminaron las restricciones. En los vuelos de largo recorrido parecía completamente imbatible. Y esto elevó la popularidad del 747 a alturas que nadie podría haber imaginado. Pero también tuvo sus problemas. La enorme aeronave tenía unos requisitos de infraestructura igual de enormes, era difícil de mantener y costosa de operar. La alta rentabilidad estaba asegurada por su enorme capacidad. El avión era ideal para los centros de conexión sobrecargados, pero para los aeropuertos más pequeños no era muy adecuado. A menudo simplemente no podían recibirlo, y el tráfico de pasajeros allí era bastante pequeño. Hacía falta algo igual de chulo, pero un poco más modesto. La demanda crea la oferta, y pronto las filas de los titanes de fuselaje ancho fueron engrosadas con trimotores, el Douglas DC-10 y el Lockheed LD-11. Los aviones de 3 motores eran inferiores a la reina en tamaño, capacidad y alcance, pero reducían mucho los costes operativos al ser más fáciles de mantener y consumir menos combustible. Una ligera simplificación de la aeronave dio excelentes resultados. Pero ¿qué pasa si vamos más lejos con esta idea? 2 motores. En 1972, la recién formada Airbus Europea lanzó al cielo su primogénito, el A300. A primera vista, esta nave era controvertida. El empuje de 2 motores era insuficiente, lo que limitó la masa del avión, lo que a su vez disminuyó la reserva de combustible y su alcance, solo unos 5.000 kilómetros. Además, las restricciones ETOPS limitaban su rendimiento. Comparado con la primera Trinidad, el avión parecía un poco débil. Pero sin embargo, acabó siendo muy exitoso. ¿Cómo? El secreto se escondía detrás de los pensamientos de fracaso. Aunque 2 motores limitaban el peso del despegue, resultaron ser mucho más económicos que 3 y especialmente 4. El avión era más pequeño, más ligero y tolerante con los aeropuertos, pero seguía teniendo una muy buena capacidad, casi 300 personas. ¿Y qué pasa con el alcance y las limitaciones? No podían usarlo en las principales rutas oceánicas, pero en las rutas transcontinentales, sin problemas. Así que el avión encajaba perfectamente en las redes de Europa, América y Asia. El principal problema del A300 era el bajo empuje de su motor, y este problema se resolvió con el desarrollo tecnológico. Los motores se volvieron más potentes y podían levantar aviones más pesados que tenían mejores capacidades. Además, se estaban volviendo más fiables y seguros, lo que alivió las restricciones. En lugar de 60 minutos, los aeropuertos alternativos ahora podían estar dentro de 90 minutos de vuelo. Esto les dio a las aerolíneas mayor libertad a la hora de formar sus rutas. Los estadounidenses no pudieron ignorar este fenómeno por mucho tiempo y en 1981 lanzaron el Boeing 767,
su propio avión bimotor de fuselaje ancho. Y la carrera no paró allí. Mientras Boeing desarrollaba su 767, Airbus lanzó el A310. En 1994, uno de sus aviones más exitosos entró en escena, el modelo A330, un pájaro económico y eficiente que puede acomodar a 400 pasajeros y vuela casi 13.000 kilómetros. En respuesta, ETAPS expandió las capacidades de estos aviones aún más, 180 minutos o 3 horas completas. Las primeras víctimas de este golpe de estado fueron los trimotores de fuselaje ancho. Son más difíciles de mantener y consumen más combustible, así que sus ventajas fueron, de hecho, negadas. El Lockheed L-10-11 ya es historia. El DC-10 fue bastante exitoso, pero obsoleto. Y el MD-11, creado para reemplazarlo en esta nueva realidad, no es competitivo. La era de los gigantes de 3 motores ha terminado. La reina también siente una seria presión, pero no renuncia a su trono alado. El modelo 747-400, creado a finales de los años 80, resolvió muchos problemas y siguió siendo un líder. En Europa, otro gigante de 4 motores, el A340, se hizo con la posición de la aeronave insignia. Sí, los aviones bimotores se desarrollaban rápidamente y eran excelentes, pero aún así no lograban tener una capacidad de pasajeros similar, hasta que apareció ella. Boeing 777. El progreso no se puede detener. Los motores eran cada vez más potentes, más fiables y económicos. Finalmente, este progreso ha engendrado monstruos como el GE90 de General Electric, con ventiladores de más de 3 metros de diámetro y empuje, mucho empuje. Uno de esos motores es más potente que toda la planta motriz del Boeing 707 de 4 motores. Basta con un solo par de estos motores para propulsar una enorme aeronave. Y eso fue lo que sucedió. El Boeing 777 conservaba las ventajas de un avión bimotor, pero al mismo tiempo era casi tan enorme como sus hermanos mayores. La existencia misma del 777 puso en duda la necesidad de máquinas como el Boeing 747 y el A340. La demanda de estos modelos cayó bruscamente. Y aunque todavía el poderoso 747 logró mantener su posición, la producción del A340 fue simplemente cerrada. Mientras tanto, el nuevo avión de pasajeros se estaba haciendo cada vez más popular. Para 2020, ya había más de 1.600 unidades por todo el mundo. Y eso que cada uno de estos aviones cuesta más de $300 millones. Bueno, veamos las ventajas de los tetramotores, que en los años 60 eran indiscutibles, pero ahora lo haremos desde el punto de vista del comienzo de los años 2000. 1. 4 motores son más seguros. A pesar de la popularidad de esta opinión, ya no es relevante. Una pareja de modernos motores supera a los primeros cuatrimotores, tanto en potencia como en fiabilidad. Las restricciones de seguridad casi han desaparecido. El requisito de 60 minutos creció a 120, luego a 180 y ahora llega a 240 minutos, y este no es el límite. Las aerolíneas ya pueden formar casi cualquier ruta. 2. 4 motores dan un gran empuje, lo que significa gran capacidad, reserva de combustible y alcance. Ya he comentado lo de la capacidad. El 777 está casi al mismo nivel con los gigantes. En cuanto al alcance, de hecho, ahora es al revés. El alto consumo de los tetramotores requiere llevar una enorme cantidad de combustible, lo que hace que el avión sea aún más pesado y aumente el consumo aún más, un círculo vicioso. Es más rentable para las aerolíneas hacer un aterrizaje intermedio y repostar que enviar un avión sobrecargado para un vuelo sin escalas, aunque técnicamente sea perfectamente posible. 2 motores dan un empuje comparable, pero son mucho más económicos y requieren menos combustible. Por eso hoy en día, solo los aviones bimotores vuelan en las rutas de mayor alcance. Podemos descartar estos 2 beneficios. Ahora que tipos tan grandes como el 777 estaban presionando mucho con su capacidad. Eso generó una idea lógica. Si los aviones bimotores son ya casi tan grandes como las naves insignia, tenemos que hacer las naves insignia aún más grandes. A380.
Esta idea cautivó las mentes de los europeos. Decidieron hacer un avión tan grande que nadie pudiera competir con él en capacidad. Así que en 2005 nació el Airbus A380, 575 toneladas, casi 80 metros de envergadura, 4 potentes motores, 2 cubiertas completas, una capacidad máxima de 853 personas. 853. Si el Boeing 747 es la reina de los cielos, entonces el A380, sin demasiada modestia, puede ser considerado el rey. Tales prestaciones, por supuesto, eran costosas. Hubo un tiempo en el que el Boeing 747 se convirtió para los operadores en una gran baza y un terrible dolor de cabeza. A pesar de todos los esfuerzos de los ingenieros, el A380 no evitó este problema. Es exigente en cuanto a las pistas y ocupa mucho espacio en el aeródromo. Es difícil de mantener y mover cientos de pasajeros entre la puerta y las dos cubiertas es todo un desafío. Sin embargo, la tarea fue completada. Airbus recibió un avión de última generación con una buena demanda. Varias de las mayores aerolíneas inmediatamente pidieron una cantidad bastante decente de estos aviones tan caros. Por supuesto, Boeing no se quedó atrás en esta tendencia y el resultado de su trabajo fue una nueva generación de la reina, el modelo 747-8. El avión era inferior al europeo en tamaño, pero seguía siendo gigantesco. Su capacidad alcanzaba los 470 asientos en la configuración habitual, con un máximo de poco más de 600. Parecía que ahora se había alcanzado un nuevo equilibrio. Pero lamentablemente, ambas corporaciones se equivocaron con sus aviones insignia, porque otro as en la manga de tales gigantes comenzó a dejar de serlo. Es impensable, pero el transporte de los centros de conexión en sí ya no es tan indiscutible. Revolución. El sistema de centros de conexión distribuye la carga entre los aeropuertos, dejando el tráfico local a las regiones y quedándose las rutas de larga distancia para sí mismas. En los años 1960, el problema de su sobresaturación fue resuelto por los aviones de fuselaje ancho, pero el tráfico de pasajeros siguió creciendo y el problema volvió a surgir. Los centros de conexión se han convertido en una pesadilla logística, en unos complejos gigantescos y supercaros, con muchas terminales, decenas de millones de pasajeros y atascos de tráfico. Además, viajar usando el sistema de centros de conexión no es particularmente conveniente en estos días. A menudo, puedes quedarte sorprendido al ver en tu ruta una transferencia de un centro de conexión que está más lejos que el propio destino final. Viajar de Praga a Barcelona a través de Frankfurt parece absurdo, pero en este sistema es una práctica común. En su tiempo, los propios centros de conexión fueron una solución necesaria. Los pequeños aeropuertos construidos para aviones de pistón eran físicamente incapaces de trabajar con reactores. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Estamos en el siglo XXI y la infraestructura ha avanzado. Un aeropuerto con el equipo necesario y una buena pista capaz de trabajar con reactores ya no es algo tan especial. Sí, no pueden trabajar con gigantes, pero con máquinas un poco más pequeñas, sin problemas. El mundo ha cambiado y tarde o temprano la aviación también tendría que cambiar. La encarnación de este cambio radical fueron los dos nuevos aviones, el Boeing 787 Dreamliner y el Airbus A350 XWB. A primera vista, esta idea parece extraña, porque estos aviones no son tan grandes. Pero la revolución no está en su tamaño. El Boeing 747 y el A380 son enormes y espaciosos, pero solo son efectivos en aeropuertos bien equipados, con gran tráfico de pasajeros. Esto hace que los gigantes sean tremendamente inflexibles. Son buenos, pero no en todas partes y no siempre. Los dos aviones más nuevos son más pequeños. Sus requisitos para los aeropuertos son mucho más modestos y al tener una menor capacidad es más fácil llenarlos de pasajeros. Pero no se equivoquen, no son nada pequeños. Ambos pueden llevar fácilmente a más de 300 personas y el uso de las últimas tecnologías les permite seguir siendo cómodos y eficientes en una muy amplia gama de rutas, con diferentes distancias y flujo de pasajeros. Ahora, incluso los aeropuertos medianos pueden manejar vuelos de larga distancia directamente, y eso reduce la necesidad de centros de conexión. El tráfico
ahora se distribuye hacia los aeropuertos pequeños, donde los gigantes son ineficientes. Por lo tanto, estos últimos ya no son tan necesarios. Debido a todos los factores y cambios en la industria que acabamos de describir, tenemos que admitir que los gigantes no se van por ser viejos, simplemente ya no hacen falta. Los cambios en la aviación son algo evolutivo, así que los Boeing 747 y los Airbus A380 seguirán volando muchos años más, pero su fabricación se está terminando y estamos viendo el ocaso de la era de los gigantes de 4 motores. Muy pronto, el A350-1000 será el modelo insignia de Airbus y la próxima generación del Boeing 777 se convertirá en el heredero de la reina. Todavía un gigante, pero de una sola cubierta y bimotor. Así termina hoy nuestro viaje a través de la industria. El tiempo pasa, las viejas leyendas dan paso a las nuevas y nosotros seguimos observando. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gusta la dirección que está tomando la industria de la aviación? Dejen sus comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.